Nosotros hacemos la transición a un tema de interés que tiene que ver con nuestro país, Venezuela, y tiene que ver con la presencia de infecciones respiratorias. Para eso hemos invitado el día de hoy a la doctora Patricia Valenzuela. Ella es directora de la Sociedad Venezolana de Infectología y está aquí con nosotros en vivo para hablarnos de este tema. Doctora, un placer saludarla. Bienvenida. Igualmente, un placer nuevamente. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de producción y a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Gracias. Quisiera que nos compartieran un poco cómo las variables en las temperaturas pudiesen propiciar esas infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que tiene que ver para que a principios de cada año la gente siempre reporte que hay un mayor número de infecciones respiratorias? Bueno, la verdad es que específicamente en el hemisferio norte, la temporada de influenza o gripe va desde septiembre 2024 hasta el marzo o incluso se puede extender hasta abril del año siguiente, que sería en esta oportunidad 2025. Sucede que las temperaturas bajan, ciertamente, sobre todo en estos países que tienen las cuatro estaciones. En Venezuela no sucede no tenemos las cuatro estaciones, pero ciertamente lo que es diciembre, enero y a veces febrero, la temperatura del Valle de Caracas en especial, que es donde yo estoy ubicada, bajan las temperaturas. Eso conlleva que las personas sus actividades y las celebraciones y el compartir sea dentro de salones cerrados, se abren menos las ventanas, hay menos ventilación porque está haciendo frío. Y en aquellos países donde pues el invierno todavía persiste, escuchaba, por ejemplo, la noticia que estabas dando muy lamentable, pues las personas permanecen en sus hogares o permanecen pues en sus sitios de trabajo todo cerrado. Eso hace que, bueno, el contacto sea mucho más cercano, no hay distanciamiento físico, pues a veces la etiqueta respiratoria no se mantiene, ¿verdad? Y eso favorece la transmisión a través de las gotitas respiratorias de cualquiera de los virus respiratorios que está circulando, que son influenza estacional A y B, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus y también SARS-CoV-2 sigue circulando en menos cantidad de casos, porque ahorita lo que predomina principalmente, incluso en Estados Unidos, Europa, es influenza. ¿Cómo puede saber una persona que tiene influenza? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, malestar general, dolores musculares, fiebre, pues congestión nasal, puede haber dolor de garganta, estornudos, puede haber un poco de tos. Realmente lo que más refiere la persona es muchísima debilidad y malestar general con todos estos signos respiratorios altos. No podemos hacer diagnóstico nada más con las manifestaciones clínicas. Tenemos que hacer una prueba para saber cuál de los virus respiratorios es el que está causando la infección. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer el exudado nasofaringeo para hacer la PCR, es decir, reacción de cadena polimerasa en tiempo real, para identificar cuál virus respiratorio es, pero sin embargo, y por la cantidad de casos y el predominio de influenza A, H1N1, que es el virus de la pandemia de 2009-2010, pues se recomienda que si la persona tiene factores de riesgo, que van a permitir la posibilidad de hacer un cuadro severo, un cuadro grave o ameritar hospitalización, se inicie tratamiento antiviral contra influenza y una vez que llegue el resultado de la prueba, pues si no es influenza, sino que es otro virus, se suspende el tratamiento. Pero así de importante ha sido para esta temporada el incremento del número de casos de influenza. Doctora, la población más vulnerable y cómo debe saber alguien que sufre de alergias o de asma que es momento de acudir a un centro de salud. Bueno, las poblaciones más vulnerables son las edades extremas de la vida. Los niños pequeños, menores de 2 años, son los que hacen las formas más severas porque pueden incluso hacer bronquiolitis los menores de 1 año, que es un cuadro respiratorio severo, grave,
que amerita hospitalización y en oportunidades cuidados intensivos. Y el otro extremo son mayores de 65 años, la tercera edad, por supuesto, con o sin una afección crónica que debilite su sistema inmunológico. Y es importante recalcar que cualquier individuo que no importa la edad, pero que tiene una afección crónica que debilita su sistema inmunológico, es una persona que tiene factores de riesgo para hacer formas graves de por cualquiera de estos virus, es decir, la infección respiratoria grave o severa, que es como la define la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo saber? Eso es importante. Las personas cuando la tos es muy frecuente, la tos por ataques que hace que la respiración se corte porque no hay tiempo entre un episodio y otro de tos. Ahí es importante porque a lo mejor, y sobre todo en los niños, las secreciones respiratorias pueden ser muy abundantes, no las manejas bien y esto puede causar problemas desde este punto de vista. El cansancio, lo que llamamos disnea, la persona que camina y se cansa cuando las rutas o la distancia que es del cuarto al baño, del cuarto a la cocina, normalmente no causan cansancio y que estén causando en la actualidad cansancio, pues es un signo de alarma. Por supuesto, no poder hablar corrido, sino que tiene que hacer pausas para poder terminar una oración, eso habla también de dificultad respiratoria. Aquellas personas que también hablando o si se van a reír en medio del cuadro gripal que tengan, pues comienzan a toser y se ahogan, eso también es importante que acudan a ser evaluados por médicos o a la emergencia que tengan más cerca. Y también es importante, pues, esa fiebre persistente que es muy alta, que no cede con antipiréticos o con las medidas físicas que se recomiendan del baño o en los niños, sobre todo estos pañitos que a veces recomiendan los pediatras. También es importante acudir al médico y la tolerancia a la vía oral. La tolerancia a la vía oral, tanto en adultos como en niños, es importante. Si hay náuseas, si hay vómitos o las náuseas, sin llegar a los vómitos, pero esa sensación de náuseas que no te permite ni siquiera tomar agua, es importante porque las personas se deshidratan, tanto los adultos como los niños. Ahora, para esas personas que dicen, bueno, está complicado la atención que vaya a recibir mi familiar en un centro de salud, yo lo voy a atender en casa, busco oxígeno, hago una sopita, lo mantengo hidratado, le hago nebulizaciones. ¿En qué caso esa persona puede saber que está siendo irresponsable con ese familiar? Es decir, me toca ya salir a un médico porque la vida de mi ser querido está en riesgo. Fíjate, lo más importante y que siempre lo hemos conversado es que se debe evitar la automedicación con uno mismo y con el familiar. Si es una persona de la tercera edad o si es una persona de cualquier edad que tiene una afección crónica, llámese asma, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, alguna enfermedad reumatológica autoinmune, y está empezando un cuadro gripal, lo ideal es acudir a la consulta médica o al chequeo, a la emergencia, que sea evaluado y que se realicen los exámenes que correspondan para saber dónde estamos parados, ¿verdad? Y de ahí en adelante se decide si la persona se queda o no se queda hospitalizada. Todo lo que mencionamos previamente te tiene que indicar que no debes permanecer en casa. Una persona que tenga 2 días, 3 días con fiebre por encima de 38,5 grados centígrados, que no cede, que no mejora, ¿verdad? Es una persona que tiene que ser llevada a buscar atención médica. Una persona que no tenga tolerancia a la vía oral también tiene que buscarse ayuda médica. Una persona que tenga cansancio porque le falta el aire y muchísima debilidad, también tiene que buscar atención médica, porque cuando hay deficiencia en la oxigenación en líneas generales, la persona, por ejemplo, de cerebro, pues la persona se pone lenta, se pone somnolienta, y esto es también indicativo de un signo de alarma. Entonces, en estos casos, no espere, es preferible acudir a la consulta, acudir a la emergencia, que se hagan los exámenes que correspondan y la evaluación física que corresponda. Si se puede regresar a casa, se regresa a casa, pero siempre será preferible que tenga la evaluación por un médico.
Doctora Patricia, ¿a qué se debe que algunas personas tienen gripe, por ejemplo, de manera continua, no salen de una gripe y otras personas no? ¿Y cómo podemos robustecer nuestro sistema inmunológico? Fíjate, a veces lo confundimos, tú me lo habías preguntado, esas personas que hacen rinitis alérgica con frecuencia o las personas asmáticas. Las personas asmáticas en esta temporada deben mantener sus inhaladores y su tratamiento que indique el neumonólogo porque fácilmente pueden presentar congestión nasal y broncoespasmo. En esta época, a veces la rinitis alérgica se dispara. Hay una rinitis también que a veces la llaman vasomotora, que puede estar relacionada con algún estímulo ambiental, a veces no, pero es esa persona que con facilidad y por alérgenos ambientales, pues le pican los ojos, le pica la nariz, está moqueando, y eso no quiere decir que eso sea un cuadro gripal, sino que hay algo que está en el ambiente que está favoreciendo la producción o la irritación de la mucosa respiratoria, de la vía respiratoria superior. Ahí también es preferible acudir al médico que te diga, mira, no es un proceso gripal, es un proceso alérgico, vamos a hacer algunas pruebas especiales para identificar qué lo está desencadenando, porque a veces las personas piensan eso, que es una gripe tras otra, y la verdad es que son cuadros totalmente diferentes. Entonces, incluso para esto necesitas la ayuda de un médico especialista, bien sea el neumonólogo, bien sea un alergólogo, un inmunólogo, que pueda establecer qué está estimulando tu sistema inmunológico de manera exagerada para que tú pues te mantengas todo el tiempo o moqueando o con los ojos irritados o con una tosecita. Eso es importante también hacer el diagnóstico diferencial porque eso no necesariamente es una infección respiratoria alta. Ahora, en nuestros hogares, ¿qué medidas de precaución o recomendaciones usted nos puede hacer? Es importante, por ejemplo, mantener las ventanas abiertas o que entre el sol, limpiar, porque mi abuelita siempre decía, cuando uno limpia hay que abrir las ventanas para que entre Dios y para que salga el polvo. ¿Eso realmente tiene un efecto? Sí, sí, las abuelas siempre son sabias. Hay que escucharlas, porque así hubo algo que aprendimos en la pandemia cuando apareció la variante Omicron de SARS-CoV-2, es que la ventilación, el recambio del aire en el sitio, en el salón, oficina, apartamento donde tú estás, es importante. Nada más con abrir las ventanas, el recambio de ese aire, de ese ambiente, de la sala, por ejemplo, de la casa, puede ser hasta 20 o 30 veces, y eso facilita que no, o sea, mejora el ambiente, la calidad del ambiente en ese sitio y disminuye las posibilidades de transmisión de los virus. Entonces, sí, en la casa primero el lavado de manos con agua y jabón es importantísimo porque los virus respiratorios se transmiten principalmente por esas gotitas que caen en las manos cuando estornudamos y cubrimos con la mano la boca y la nariz, que no lo debemos hacer con la mano, sino con el pliegue interno del codo o con una toallita desechable y después la botamos, por supuesto, y luego hay que lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. La ventilación de las oficinas, de las casas, de los apartamentos, de los salones, siempre, de los salones de los planteles educativos, es importante que circule el aire. Por supuesto, evitar que estén sucias, salpicadas, las superficies de los escritorios, de los pupitres, de estos estantes de los sitios comerciales, de las tiendas. Eso tiene que estar limpio, preferiblemente, porque ahí también caen gotitas y esas gotitas respiratorias, esas gotitas de saliva, pues uno las recoge con las manos y si te tocas los ojos, la nariz o la boca, esa es la puerta de entrada del virus respiratorio. Entonces es importante esto y también si hay síntomas respiratorios, quédese en casa, no mande al niño al colegio, no vaya a trabajar y no mande al muchacho a la universidad, déjelo en casa, evalúelo, si tiene que acudir al médico, acuda al médico, no se automedique. Por supuesto, si es estrictamente necesario que salga, a la gente no le gusta escucharlo, pero es preferible que use su mascarilla, que Sí. tape la boca
la nariz y la boca, hace su actividad puntual y se regresa a su casa. ¿Ok? No, es sobre todo para aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. Sí, es que después de la pandemia mucha gente quedó así como psicoseada con el tema del tapabocas, pero es importante sobre Sí, todo para las personas de la tercera edad, ¿no? Y para uno incluso si no quiere correcto, contagiar a otras personas en casa. Doctora, es así. normalmente esto tiene un tiempo donde se es más proclive a que aparezcan estos virus como la influenza, es decir, va a llegar un momento en el que va a empezar a desaparecer. Mira, no, no, porque particularmente en Venezuela, que estamos en el trópico y a veces no, casi siempre nos comportamos más como los países del hemisferio norte que como hemisferio sur, y ya estamos en el trópico. Pero, por ejemplo, en Venezuela, de los pocos datos que se tienen de virus respiratorio, se puede identificar o se puede hacer diagnóstico de virus de influenza a lo largo de todo el año, no solamente Okay. en este periodo que estamos hablando. Y así ha pasado en América del Sur, en el hemisferio sur. Se ha hecho diagnóstico de influenza a lo largo de todo el año, no solamente en la temporada que ellos tienen más fría o con temperatura más baja, que es sobre todo junio, julio y agosto, porque se invierte, porque es hemisferio sur. Y entonces es algo que nos ha llamado la atención, que no solamente se hace diagnóstico en la temporada de septiembre a marzo, abril del año siguiente, sino que se puede hacer diagnóstico a lo largo de todo el año. Entonces, la verdad es que una de las cosas que protege al individuo también es la vacunación contra influenza cada año, ciertamente, porque se revisa cuáles son las cepas que están circulando con más frecuencia para brindar una mejor protección. Los anticuerpos neutralizantes que se desarrollan a través de la vacunación de influenza no duran para toda la vida y es por ello que se recomienda la vacunación anual, sobre todo en las personas con factores de riesgo, porque pueden hacer formas graves y ameritar hospitalización por influenza. Justamente sobre eso le iba a preguntar, porque de pronto podemos ver en algunos países campañas, por ejemplo, contra el flu y recomiendan a la población vulnerable colocarse la vacuna. En el caso de Venezuela, ¿esas vacunas tienen un costo? ¿Están disponibles en los centros de salud? ¿Hay una campaña informativa para que la gente se vacune una vez al año? No está disponible en los ambulatorios públicos, en el sector público, está disponible en algunos centros de vacunación privados, es decir, que tendría un costo. La verdad es que la campaña principalmente que la hacemos desde la Sociedad Venezolana de Infectología, recordando pues todo lo relacionado con los virus respiratorios y que podemos hacer prevención no solamente por las estrategias y las acciones que acabamos de comentar, sino también por la vacunación. Hay vacuna contra influenza, hay vacuna contra SARS-CoV-2, hay vacuna contra virus sincitial respiratorio. No está disponible en Venezuela la de virus sincitial respiratorio y no tenemos vacunas actualizadas contra SARS-CoV-2 en Venezuela. Entonces, sí, siempre recordamos que existe la prevención a través de la vacunación, también de las acciones que puede hacer el ciudadano y también algunas que también las pueden hacer en equipo, las empresas, las instituciones, los planteles educativos, para disminuir la transmisión de los virus respiratorios. Doctora, ¿cómo han evolucionado con el pasar de los años los virus y cómo de pronto la tecnología o la evolución de la ciencia se está aplicando para de alguna manera poder contrarrestar su efecto y brindar a las personas un poco más de calidad de vida? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hemos vivido desde la pandemia para acá y en la actualidad es la capacidad de hacer diagnóstico molecular. En otros, hace una década no podías hacer diagnóstico molecular de manera accesible o de manera más fácil, porque lo que nos permite saber cuáles son los virus que están circulando, por ejemplo, como el metaneumovirus, que en algún momento causó alarma y no es un virus nuevo, es un virus viejo o que ya tiene más de 2 décadas circulando, pero poder hacer ese tipo de identificación ha sido a través de lo que es el diagnóstico molecular. Entonces, la tecnología nos ha permitido
pues hacer diagnóstico más temprano, diagnóstico más precoz, además diagnóstico molecular, un diagnóstico más específico, y por supuesto hay laboratorios donde se puede hacer secuenciación genómica que además permite identificar esas variaciones más pequeñas de los virus respiratorios. Entonces todo eso funciona pues porque es vigilancia epidemiológica, es vigilancia genómica y también permite pues modificar o actualizar las vacunas que se vayan a recomendar. Entonces, por supuesto que la tecnología nos ha permitido mejorar la manera de el abordaje terapéutico en pro del paciente. Poder hacer esto es importante y vale la pena seguir trabajando, por ejemplo, en que nuestros laboratorios en Venezuela tengan mayor capacidad. Sí, gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora, por toda esta información Para valiosísima. hacerlo. Esto va de la mano de orden. Gracias a ustedes. Era la doctora Patricia Valenzuela, ella es directora de la Sociedad Venezolana de Infectología, brindándonos hoy información importante, dándonos recomendaciones sobre cómo evitar este virus de la influenza que muchas veces se presenta y se reporta en Venezuela, sobre todo a comienzos de año, y ella estaba señalando que uno de los elementos importantes era las bajas temperaturas, especialmente en la ciudad de Caracas.